Amigas, amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en estos minutos importantes de este 17 de diciembre del año 2020. Estamos hoy, justamente esta jornada, recordando los 190 años del fallecimiento de un hombre muy importante, particularmente para Sudamérica, el libertador Simón Bolívar. Así se lo conocía en estas tierras. Así se lo conoció en la historia. Su nombre real, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. Vamos a hablar de este hombre que lideró importantes batallas para liberar a gran parte de los países sudamericanos del yugo en ese entonces español. Vamos a comenzar este conversatorio precisamente en esta jornada a propósito de la importancia para nosotros de hurgar la historia, de removerla, de conocerla más a detalle a través de dos investigadores. Hoy nos acompaña Jorge Abastoflor y Maurice Cazorla, con quien estaremos compartiendo o con quienes estaremos compartiendo en los siguientes minutos precisamente para poder hablar de la figura de este grande, de este hombre, Simón Bolívar. Vamos a arrancar con Maurice Cazorla, abogado, docente universitario, fue presidente del Comité Departamental de Etnografía y Folclore, miembro de la Sociedad de Geografía e Historia de Oruro, miembro de la Sociedad de Historia de la Guerra del Chaco, conforme el Consejo Editor de la revista Historias de Oruro y dirige la revista Historias de Oruro. Ha sido columnista del periódico La Patria, con la sección Rincones de mi Tierra y actualmente escribe en el semanario El Fulgor con una sección dedicada a la cultura y a la historia. Maurice, es un verdadero placer tenerte con nosotros. Comencemos en esta primera etapa, primera parte, primer bloque, exponiendo sobre la figura del libertador. ¿Quién es Simón Bolívar? Háblanos de su importancia en la historia de Sudamérica y de los países donde propició la libertad. Gracias por estar con nosotros. Te cedemos en primera instancia la palabra. Bienvenido, Maurice. Muchas gracias, Beatriz. Realmente un placer, un privilegio. Un saludo muy especial también a Jorge, con quien compartimos este espacio. Un saludo y un agradecimiento muy especial al Gobierno Municipal de La Paz. Hablar de Bolívar creo que nos remonta mucho a esa figura especial que desde que nacemos en realidad en nuestro país, en nuestras diferentes ciudades del estado, pues empezamos a relacionar con varios elementos importantes. Sin embargo, es necesario también entrar un poco en profundidad de quién fue en realidad Simón Bolívar, ¿no? Porque sabemos muy bien que él era hijo de una familia muy acaudalada en Venezuela, ¿no? Su padre ejerció varios cargos públicos en realidad, pero lamentablemente él no llegó a convivir mucho con su familia, ¿no? Porque sabemos muy bien que su papá murió a los 3 años, su mamá cuando él cumplió 9 años, y en realidad fue una esclava negra, en realidad la que consolidó en realidad la educación o la formación o de repente el proceso eh, de vínculo personal que tenían en realidad con él. Entonces, es importante en realidad entender un poco este tipo de características especiales porque nos va a ayudar a ver en realidad cuál ha sido la marca que él ha tenido en realidad en la vida, en su vida de manera particular. Lo que llama la atención son los diferentes personajes que han influido en su vida. Andrés Bello, por un lado, y también Simón Rodríguez, que se convierte en realidad en una persona que cuando se encuentra con Bolívar en Europa, es testigo de la coronación de Napoleón en realidad, y eso es lo que le llama la atención, porque por toda esa influencia liberal que terminaba en el siglo XVIII por el tema de la independencia de las 13 colonias americanas, como también el tema de lo que fue la Revolución Francesa,
esta corriente de liberalismo que se estaba poniendo de moda fue obviamente algo que influyó bastante en la personalidad de Bolívar. Entonces, esto es lo que va a marcar en realidad para lo que fue justamente la consolidación de los nuevos estados a partir de este proceso de la lucha de la guerra de independencia. Recordemos bien que cuando se produce el proceso de guerra de independencia, el término guerra de independencia no comienza en realidad en América, comienza en España, cuando España trata de liberarse de la presencia de las tropas españolas desde 1808, cuando se coloca al hermano de Napoleón Bonaparte, a José Bonaparte. Entonces, eso es eh, lo que levanta en realidad a todo este pensamiento en realidad, que no es el único, sino que hay muchos más, entre ellos está también San Martín, que vive también en Europa, y otros importantes personajes que los vamos a ver después. Entonces, esta figura que va adquiriendo conocimiento, va viendo lo que sucede en Europa, en ese proceso magnífico que se da justamente en esta lucha importante de los estados, pues es lo que va a constituir la construcción de los pilares filosóficos para lo que él va a consolidar después en esta lucha que se inicia justamente en Venezuela y termina en realidad con la intención de conformar las confederaciones que después tiene lugar justamente con los diferentes estados que son parte en realidad del continente americano. El famoso juramento en Roma, ¿no? Donde jura la libertad de los estados, en realidad es algo interesante, es algo filosófico muy, muy bonito, pero también tenemos que ver el otro lado, porque hay un libro interesante escrito por Marcos Beltrán Ávila que se refiere al tabuto bolivarista, donde marca justamente una diferencia entre lo que es la figura ideal que nosotros hemos concebido de Simón Bolívar y lo que realmente fue el personaje de Simón Bolívar, ¿no? Un personaje que en realidad se discute mucho el tema de que si fue un dictador, si él se consideraba dictador o realmente no lo fue. Incluso cuando revisamos la correspondencia de Bolívar, nosotros vemos en realidad que Bolívar pensaba que las colonias de Estados Unidos se podían manejar así solas porque había otra concepción diferente en realidad en esas colonias, pero para América Latina él consideraba que habían tres vicios importantes, ¿no? Entre ellas el autoritarismo, la ignorancia y el vicio. Entonces, mientras estos tres elementos pervivan en las colonias, pues él mismo decía, debía establecerse un poder firme, a veces violento, porque no había otra manera de gobernar a los estados. Y eso nosotros lo vemos bien, ¿no? Cuando incluso declara en la primera República Venezolana, cuando sentencia a muerte precisamente a uno de los que fue parte justamente de sus camaradas en realidad de armas para enseñar que nadie podía levantarse contra ese tipo de proyectos. Entonces, obviamente este tipo de acciones, actitudes y demás nos muestra en realidad que también Bolívar tuvo ciertas situaciones particulares que nos hacen pensar en realidad que ha tenido elementos que los ha ido recogiendo a partir de su propia experiencia, pero obviamente nos ayuda a entender también de que en sus últimos años de vida, él decía, América Latina es una región ingobernable. No se puede gobernar si no puede ser incluso hasta con violencia, porque él consideraba que si estos tres elementos fueran los más importantes, pues obviamente no íbamos a poder desterrar este tipo de vicios, porque lamentablemente iba a subsistir a lo largo del tiempo. Y algo muy importante, la intención de crear la Gran Colombia. Es un proyecto bastante interesante, pero ahí mismo también se da cuenta que tiene muchas debilidades. Y hay una carta interesante cuando habla de que quiere conformar las confederaciones, no la Confederación Colombiana, la Confederación de los Andes, que así se refería a Bolívar, con la confederación que iban a formar parte Perú,
Bolivia y Chile. Para eso incluso se convoca un congreso en Panamá para que las confederaciones puedan elegir un solo gobierno. El gran error fue pensar que el sistema de gobierno iba a ser centralista, y eso fue lo que generó justamente una disputa interna en muchos de estos estados, y otros obviamente no entendieron esta lógica. Y obviamente también estaba la sombra de Argentina, la cual hay un interesante escritor venezolano, Vicente Lecuna, que en los años 60, por ejemplo, publica un trabajo muy interesante para ver cuál era la percepción de los argentinos respecto a Bolívar. Y es algo que todavía no se ha terminado de entender, porque en realidad los argentinos han escrito sobre lo que ya se conocía de Bolívar, porque no tienen fuentes, por supuesto, y simplemente han ido repitiendo lo que incluso sus detractores han ido armando. Sin embargo, hasta el día de hoy tenemos una figura bastante interesante, una figura histórica, yo lo llamo así, más allá de generar un mito, más allá de generar un personaje ideal, debemos agarrar justamente a este personaje dentro de las características de una persona de carne y hueso, con sus debilidades, con sus fortalezas y muchos de otros elementos que de repente en este conversatorio los vamos a ir aclarando. Gracias, Maurice, por tu participación. Los países libertados, las repúblicas libertadas eran ingobernables, decía Simón Bolívar. Mencionaba justamente Maurice ese tema. Quiero saludar a Anita Olivares. Dice, saludos desde Antofagasta, Chile. Aquí mantenemos la calle fundacional Bolívar en el casco histórico de la ciudad. Anita, te enviamos un fuerte abrazo. Andrés Nogales Lizarazu, excelentes expositores. Va a estar muy interesante. Estoy muy atento. Saludamos a Franco Noel. Hola a todos, estoy atento. Ustedes también pueden participar a través del Facebook. Estamos en transmisión directa a través de la página en Facebook de la Biblioteca Municipal y de La Paz Culturas para poder abordar precisamente esta temática. Voy a cederle la palabra a el historiador Jorge Abasto Flor. Jorge Abasto Flor Frey es profesor universitario de Teoría Política e Historia de Bolivia, académico de número de la Academia Boliviana de Historia Militar, autor de los libros Guerras de Bolivia y Días de Gloria, investigador de la historia política e historia bélica de Bolivia. Quisiéramos abordar con Jorge Abasto Flor la figura de Simón Bolívar, el militar, el de las batallas, el de los triunfos y el de la libertad de los pueblos. Jorge, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Beatriz. Un saludo muy cordial. También un saludo afectuoso para Maurice, excelente investigador. Agradecer también al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por la invitación para poder hablar acerca de Simón Bolívar en esta fecha tan especial, tan particular, que es obviamente el aniversario de su fallecimiento. Obviamente también un saludo muy, muy afectuoso para las personas que nos están siguiendo a través del internet. Y bueno, para entrar en materia, lo que quisiera decir es que el momento en el que vive Bolívar es un momento maravilloso de la historia de la historia humana. ¿Por qué es un momento maravilloso? Porque el mundo en ese momento estaba gobernado, la mayor parte del mundo, el 80% de la superficie del planeta estaba gobernada por 5 casas reales, 5 familias que además estaban interconectadas entre sí, gobernaban prácticamente todo lo que se podía habitar en el planeta. Estaba la Casa Real de España, la Casa Real de Portugal, la Casa Real de Francia, de Inglaterra, de Rusia. Es decir, estas familias gobernaban la mayor parte del planeta. Y así había sido ya por una buena cantidad de años. Se había construido un mundo súper centralizado, que es el mundo de las monarquías absolutas. Y a fines del siglo XVIII, para 1776, comienza la era de las revoluciones. En 1776 viene la Revolución de Independencia de los Estados Unidos. Un poquito después, en 1789, viene la Revolución Francesa. Y un poquito después vienen las revoluciones de independencia en Hispanoamérica, que entre las que se encuentra obviamente la Guerra de Independencia boliviana y otras guerras de independencia dentro del continente. Y
cuando termine todo este proceso, que va a terminar alrededor de 1840, vamos a tener un mundo completamente diferente, un mundo en el que ya no son las monarquías absolutas las que controlan la mayor parte del mundo, sino que ya son las repúblicas las que están presentes en el planeta. Es la era de las repúblicas. Y Simón Bolívar juega un papel muy importante, estelar, no solamente dentro de nuestro continente de Sudamérica o de las Américas, sino un papel en el mundo entero, en la transformación de ese antiguo mundo, ese antiguo régimen en el que las monarquías absolutas gobernaban, a ese nuevo mundo en el que las repúblicas van a cubrir la tierra y en donde va a germinar también la semilla de la democracia. Simón Bolívar es tremendamente importante en este proceso de transformación que está viviendo el planeta completo. Y ¿quién diría que hay cosas tan personales que lo llevan en ese camino, que si alguna de estas cosas no hubiese sucedido, de repente el camino de Bolívar hubiese sido diferente y tal vez esta era de las revoluciones hubiese terminado de una forma diferente en el planeta? Y hay que decir que Simón Bolívar era una figura muy solitaria, ya lo dijo Maurice, su padre falleció a los 3 años, su mamá estaba permanentemente ocupada con los asuntos de la familia, que eran grandes propiedades, grandes intereses que tenía la familia Bolívar. Entonces se pasa mucho tiempo con sus preceptores, con Simón Rodríguez, con Andrés Bello, y después, ya en su adolescencia, va a Europa a recibir una formación más amplia. Y resulta que se casa Simón Bolívar el año de 1802, pero su matrimonio dura un poquito más de 6 meses. Fallece su esposa y parece que este es el detonante final, es decir, el abandono final que soporta Bolívar para definitivamente entregar su vida a una causa. ¿Cuál era? La independencia de los territorios americanos. Al final, si es que no hubiese fallecido su esposa, de repente hubiese sido un hombre de familia, un hacendado, una persona dedicada a sus intereses privados, pero el fallecimiento de su esposa parece que fue el clavo definitivo en el ataúd de enterrar a ese hombre que pudo haber sido un hombre de familia para convertirse ya más bien en una persona universal. Y a partir de ese momento ya comienza una pasión directamente ligada a esta causa de la libertad. Él antes sí había estado en Francia, pero va a volver después de que fallece su esposa, va a volver a París, a Francia. Y una cosa interesante de este momento es que Francia es enemigo mortal de España en este momento. ¿Por qué? Porque, bueno, la Revolución Francesa ha decapitado al rey de Francia, a Luis XVI, y a su esposa, que es María Antonieta, y esta familia pertenece a la gran familia Borbón, que gobierna o que es poseedora de la corona española. Entonces, Francia y España son enemigos mortales en este momento. Todavía no están en guerra, dentro de poco ya lo van a estar, pero la actitud que tiene Simón Bolívar de ir a París, a Francia, la capital de esa república que está a la cabeza de Napoleón Bonaparte, ya demuestra un cierto alejamiento, un alejamiento bastante profundo con respecto a la corona española y con respecto a los ideales que representaba esa monarquía absoluta. En esos años es que se va a construir finalmente el ideario de libertad y de independencia que va a traer Simón Bolívar y que va a comenzar a ejercitar a partir de 1813. Muy interesante la primera intervención de ambos. Quisiera introducir una frase, estaba escuchando a Jorge y antes a Maurice, sobre cómo comenzó ese ideal de liberar, de encabezar militarmente la liberación de parte de Sudamérica de este hombre del que hoy estamos hablando.
Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Es una frase que está escrita entre los múltiples libros que le han dedicado al libertador Simón Bolívar. Hablemos un poco de las batallas, cómo se logró la liberación. Si bien nos dio Jorge un panorama de cómo se manejaba en ese momento estas tierras, pero cómo logró consolidar el ingreso a distintos lugares con la bandera de la libertad y finalmente consolidarla, por supuesto, con participación de gente que ha trabajado con él durante esa temporada, con esa misión. Mauricio, te vuelvo a ceder la palabra. Muchas gracias. En realidad el tema militar de Simón Bolívar tiene antecedentes interesantes, ¿no? Porque recordemos en realidad ese proceso, él es testigo en realidad de este movimiento que se da en 1807 en Venezuela, ¿no? Cuando se logra una independencia de facto, cuando estaba justamente armándose lo que era la Junta Suprema de Caracas. Para ese tiempo se da este proceso porque bien Jorge lo dijo, enemigos eran Francia y España, pero no solamente era Francia y España, porque también en ese tiempo Inglaterra vio una posibilidad, porque el hecho de haber perdido las 13 colonias en 1776, pues motivó a que pueda invadir la capital del Río de la Plata, ¿no? Porque tomando en cuenta que España se encontraba en conflicto con Francia, después en guerra, después de la ocupación que hace justamente Francia y coloca a José Bonaparte como rey de España, entonces hace de que España se coloque en una situación de bastante inestabilidad. Entonces esto aprovecha no solamente las colonias americanas, sino también los ingleses. Por eso también es que hay muchos ingleses que son parte de estas primeras corrientes que se dan en Venezuela, ¿no? Francisco Burnett O'Connor, por ejemplo, que es un irlandés que viene, la historia de Francisco Burnett O'Connor es bastante interesante, ¿no? Porque aparece justamente en este periodo de la guerra de independencia, del primer periodo de la primera república de Venezuela. Para este momento, en realidad, Simón Bolívar ya tiene un proceso militar y él asciende en realidad al grado de coronel durante la Segunda República. Pero recordemos también que la Segunda República tiene un cuestionante con Bolívar, porque también Francisco de Miranda, que fue el prócer, que fue traído desde Europa porque él participa en la toma de la Bastilla en Francia, en París, en 1789, pues cuando lo convocan en realidad Francisco Miranda, porque él era venezolano, pues consideraban que su figura iba a influir en realidad en el proceso de independencia. Pero lamentablemente en la Segunda República, Francisco Miranda ve que la situación no era muy conveniente y decide capitular. Entonces ahí viene uno de los primeros cuestionamientos al cual, por ejemplo, Marcos Beltrán Ávila en el libro Tabú Bolivarista y otros autores también cuestionan su actitud por el hecho de haber entregado justamente a Francisco Miranda, que después termina preso, ¿no? Y ahí termina la Segunda República. Es ahí donde Bolívar se exilia en realidad y ahí, ahí empieza a armar nuevamente otro tipo o a consolidar en realidad un poco su figura como tal. Cuando se consolida en realidad como militar es cuando vuelve de Jamaica. Recordemos que en Jamaica se arma hasta no solamente militarmente, sino que también se le provisionan barcos, hombres, dinero para iniciar justamente una campaña, y es la campaña que justamente tiene que ver con el inicio de este proceso, que después ya se va consolidando en lo que va a ser ya la consagración de esta idea que tiene de la Gran Colombia, ¿no? La intención de recuperar el territorio del antiguo virreinato para justamente armar en función a eso la estructura de lo que iba a ser un nuevo Estado. Entonces, aquí aparecen
las batallas importantes que nosotros conocemos en su campaña, que aquí mi querido amigo Jorge nos va a ayudar bastante porque él tiene bastante conocimiento en el tema militar, pero ahí vemos en realidad esta figura de Bolívar, que en realidad entiende que lo más interesante justamente es buscar estas alianzas importantes. Y obviamente es una estratega bastante interesante porque sabe cómo manejar su ejército, sabe cómo movilizar las tropas, sabe identificar los espacios estratégicos para poder ocupar con su ejército. Entonces, por eso también es que él ha recorrido tantas distancias, ¿no? Este paso por los Andes que es tan memorable, mucho mejor que el paso de los Andes de San Martín, inclusive. Entonces, eso hace de que él realmente ha sido un militar excepcional por todo el proceso que se ha ido mostrando en ese tiempo. Gracias, Mauricio, por la segunda intervención. Hablemos en esta etapa un poco de las influencias para la formación del pensamiento de Simón Bolívar, esas corrientes de pensamiento que han influido en la formación intelectual de este hombre que sería recordado hasta nuestros tiempos. Contigo, Jorge. Gracias, Beatriz. Simón Bolívar, aunque haya gente a la que le moleste, él permanentemente y prácticamente en todos sus documentos, él se declaró liberal. Sí. Y lo que sucedía era que el liberalismo a principios del siglo XIX era la izquierda, no el socialismo. El liberalismo era la izquierda, el liberalismo era la ideología revolucionaria, Bolívar era liberal, San Martín era liberal, Washington era liberal, Napoleón era liberal, es decir, esta es la era de las revoluciones liberales. Y entonces el liberalismo político es lo que impregna el pensamiento de Simón Bolívar, un tipo de liberalismo, pero que está muy compenetrado de la ilustración que hay en Francia. La ilustración en Francia se origina antes de la caída de la monarquía absoluta. Y este pensamiento se trataba de la recuperación de valores, de principios que habían existido en la antigüedad, en el Renacimiento, la búsqueda del conocimiento, el predominio de la razón, la objetividad por encima de los rituales, por encima de los aspectos místicos. Esto fue lo que absorbió Simón Bolívar estando especialmente en París, ya a principios del siglo XIX. Y por supuesto que además está muy compenetrado por esta idea de exportar la revolución, que Napoleón Bonaparte la pone en práctica para construir su propio imperio. Digamos que se vale un poco de la idea de exportar la Revolución Francesa a otros países, pero al final lo que acaba es construyendo un imperio, Napoleón Bonaparte. Pero esa idea la aprende Simón Bolívar, es decir, podemos hacer la revolución en un país, pero no tenemos por qué quedarnos en ese país. Tenemos que llevar la revolución a otros países y seguir caminando en este camino que es de construir primero la independencia y después la libertad. Ese es el marco ideológico en el que se mueve Simón Bolívar al principio de su lucha revolucionaria. A medida que vaya pasando el tiempo y en esa tesitura de que Bolívar vaya perdiendo la fe en la capacidad que tienen los americanos de autogobernarse, entonces su pensamiento también se va a ir modificando, se va a ir haciendo menos revolucionario, se va a ir haciendo más conservador y finalmente eso es lo que lo va a llevar a tener serias rupturas con otras figuras de su momento. Pero eso ya es a principios de la tercera década del siglo XIX. Al principio de la lucha, y podríamos decir que hasta finales de la segunda década o a mediados de la segunda década del siglo XIX, tenemos a este Bolívar que es idealista, que es liberal,
que está luchando por la independencia y está luchando por la libertad de los países americanos. Yo agregaría un aspecto más, que es el tema del nacionalismo que está comenzando a surgir como ideología en Europa. Un nacionalismo que viene de la mano de la concreción de ciertos proyectos unificadores de países que todavía no tenían una unidad como Estado nacional, como Alemania e Italia. No existían todavía Alemania e Italia, y precisamente en estos países se estaba dando un sentimiento muy nacionalista que iba a culminar en la década de los años 40 del siglo XX, creando esos dos estados que los conocemos actualmente. Esto también impregna el pensamiento de Simón Bolívar en el sentido de generar una primera versión de nacionalismo que la va a volcar en ese su gran proyecto, el gran proyecto de su vida, el gran proyecto político que era la creación de la Gran Colombia. De ella hablaremos en unos instantes. Franco Noel dice, ¿por qué los historiadores peruanos odian a Simón Bolívar? Siempre me voy preguntando, lo van desmereciendo en sus logros. No generalizo, pero leo una negatividad de parte de ese país contra su figura. Saludos desde Cochabamba. Gracias a Franco Noel que nos está escribiendo y que está participando con nosotros también a través de sus preguntas. Ustedes lo pueden hacer a través del Facebook La Paz Culturas y Biblioteca Municipal. Javier Ochoa pregunta, ¿cierto que en el caso boliviano Simón Bolívar solo vino a celebrar la liberación porque acá ya se había actuado para abrir ese camino? Entonces, ¿realmente es el libertador de Bolivia o son otros a los que tenemos que reconocer? Pregunta Javier Ochoa. Qué interesantes intervenciones de nuestra gente que está participando de inmediato. Dejo la pregunta para que en algún momento ambos puedan hacer tal vez alguna puntualización en torno a ese tema. Hablemos de este proyecto de la Gran Colombia. Una vez que se llegó a la consolidación de la liberación, cómo pensaban administrar estos territorios que se habían vuelto ya las repúblicas? ¿Cómo fue ese choque entre dejar la tiranía, entre comillas, como él lo llamaba, de la colonia, para construir los estados que administren estas tierras liberadas? Mauricio, en la tercera intervención, por favor. Hay un tema bastante interesante, lo decía hace un momento, ¿no? Cuando él inicia la campaña de Venezuela, había la intención de conformar justamente una federación, tomando el ejemplo de las 13 colonias americanas que habían dado un buen resultado en los Estados Unidos. Pero cada región tenía su propia personalidad, y el gran error fue pensar en realidad de que cada estado podía manejarse también con un gobierno central. Entonces, el proyecto fue bastante ambicioso, muy interesante, y la idea de Simón Bolívar era no solamente conformar con los 5 países, incluyendo un sexto que era Panamá, sino que la intención era conformar 3 confederaciones, no una confederación que estaba conformada por Nueva Granada, Venezuela y el Ecuador, una confederación de los Andes, como lo había referido hace un momento, que se refería a una confederación entre Perú y Bolivia, ¿no? A la cual estaba involucrando al Estado de Chile, ¿no? Porque hay una carta interesante en la cual se está invitando a los 2 diputados de Chile para el Congreso de Panamá. Entonces, la idea de Bolívar era conformar una gran confederación del continente, ¿no? Con todas la heterogeneidad que tenían, para hacer frente justamente a la nueva tendencia que en ese momento estaba viviendo el mundo, ¿no? Las monarquías en Europa estaban cayendo, se había consolidado en realidad la nueva República de Francia, pero
aún así estábamos entrando a un proceso bastante interesante de competencia con los estados europeos, porque en realidad las colonias americanas habían logrado este proceso de independencia en condiciones muy complicadas. Ya lo dije hace rato, ¿no? El tema de lo que eran los tres elementos que impedían que los estados puedan avanzar, que era el autoritarismo, la ignorancia y el vicio, ¿no? Que consideraba que esto era parte de la vivencia de cada uno de los habitantes de las colonias americanas, de las colonias nuestras, de nuestro continente, América Latina. Entonces, luchar contra eso era bastante complicado. Y lo peor de todo es que paradójicamente, quienes lograron debilitar el proyecto de la Gran Colombia fueron sus propios colaboradores. Ahí está Francisco de Paula Santander, por ejemplo, ¿no? Que incluso en 1828, si no me equivoco, le hizo un proceso de una revolución a la cual Bolívar respondió con las ejecuciones, pero conmutó la sentencia de muerte para Francisco de Paula Santander, porque era su antiguo camarada de lucha y demás. Siendo presidente del Perú, siendo presidente de Bolivia, él también era presidente de Gran Colombia. Era un elemento interesante porque al ser presidente de la Gran Colombia, estaba aglutinando, podríamos llamar así, obviamente el poder de otros estados. Y eso fue lo que mucha gente no le gustó, porque en realidad la base de la Constitución de Bolivia de 1826, que él la redacta, tiene un elemento importante, que es justamente el tema de la presidencia vitalicia. Y se reservaba el derecho de sugerir inclusive quién iba a ser el sucesor. Entonces esto generó obviamente una disputa en mucha gente que promovió justamente este tipo de desaciertos y procesos que lamentablemente no han permitido consolidar este proyecto de la Gran Colombia, que no ha ido más allá de 1830. Que realmente era un proyecto hermoso, por supuesto que sí. Que era un proyecto que podía haber sobrellevado un proceso de desarrollo para la región, por supuesto que sí. Pero lamentablemente la sociedad colonial, la élite colonial, que había estado en la transición desde este periodo de haber ocupado cargos en la colonia y haber entrado a un nuevo proceso, un nuevo Estado con las nuevas repúblicas, también estaba ambicionando no perder privilegios. Y eso fue justamente lo que ocasionó que se hayan debilitado todas estas ideas interesantes. ¿No? Una anécdota que yo quería comentar es precisamente una carta que se escribe Simón Bolívar el 25 de septiembre de 1825 desde Oruro, donde comentaba lo que yo les decía, que había el interés de que 2 diputados de Chile puedan ser parte del Congreso que se iba a conformar el año siguiente en Panamá, pero que estaban esperando la respuesta para ver cuál iba a ser la posición de Chile. Bastante ambicioso el proceso, pero nunca involucró a Argentina, porque lamentablemente Bolívar entendía que Argentina, desde el momento que había logrado su independencia, pues estaba apartando de este proceso. Entonces, él se queja inclusive en su propia correspondencia cuando lee las revistas y alguna correspondencia de allá, donde lo van defenestrando, lo van denigrando inclusive, porque no lo consideran realmente un personaje importante. Y el hecho de haber tenido la entrevista en Guayaquil con San Martín y haber dejado el espacio a Bolívar para quedarse con lo que eran las provincias de la audiencia de Charcas fue algo que a los argentinos no les gustó, porque los argentinos seguían promoviendo que las 4 provincias de la audiencia de Charcas vuelvan a la jurisdicción de lo que fue el antiguo virreinato de Río de la Plata, en ese momento ya Argentina. Pero el tema era qué hacer con este nuevo Estado, ¿no? Y ahí un poquito respondiendo a lo que alguien nos decía, ¿quién liberó esta región? Sucre le escribe a Bolívar una carta bastante interesante donde le dice, cuando entra al Alto Perú,
dice, tenemos que trabajar en un país que no es del Perú, ni parece que quiere ser sino de sí mismo, porque ya estaba percibiendo de que este Estado o esta región quería su propia independencia, algo que Bolívar no estaba de acuerdo, porque iba en contra de esta aspiración justamente de la consolidación de esta gran federación que iba a ser la Gran Colombia. Gracias, Maurice. Qué interesante aporte el que apuntas definitivamente. La unión debe salvarnos como nos destruirá la división si llega a introducirse entre nosotros. Estas frases que se le otorgan de creación a Simón Bolívar parecen muy actuales, Jorge. Se podrían utilizar en tiempos en los que estamos viviendo. Hablemos un poco de, si puedes aportar algo más sobre la Gran Confederación Colombia o lo que Maurice apunta como la Confederación de los Andes para poder seguir adentrándonos en la vida de Simón Bolívar, su aporte y su legado principalmente. Bien, hablar de el proyecto de Gran Colombia es hablar de un gran sueño, pero también es hablar de dificultades insalvables. Bolívar quería que hubiese una confederación en el sur que fuese capaz de contrapesar al Brasil, lo que se intuía que dentro de poco se iba a convertir en el Brasil, que todavía formaba parte del Imperio Portugués, pero también intuía Bolívar que en el norte, lo que actualmente llamamos los Estados Unidos, esos estados que se están amalgamando en el norte iban a convertirse en una gran nación. Todavía no eran. Estados Unidos, como lo conocemos actualmente, todavía no existe. No es ni una potencia, ni es tampoco un gran referente. Pero ya se puede avisorar, o por lo menos Simón Bolívar ya avisora que esos estados que se están amalgamando en el norte y que se van a convertir en los Estados Unidos de Norteamérica, son un estado con el que hay que contrapesar. Y esa es la idea que tiene Simón Bolívar. Pero el año de 1826, cuando se produce el Congreso Anfictiónico de Panamá, y Bolívar invita a todos los estados que han obtenido su independencia en este proceso que ha comenzado el año de 1809. Bueno, pues varios países no asisten directamente, no están interesados en conformar esa gran realidad política, esa gran confederación que debía organizarse en Sudamérica. Y no están interesados por distintos motivos, principalmente por el hecho de que ya se ha generado dentro de varias regiones un sentimiento nacional o nacionalista debido precisamente a la guerra de independencia. A veces, bueno, llamamos guerra de independencia en general a todo este proceso, pero la verdad es que cada país vivió su propia guerra de independencia. Y en ese proceso es que se fueron generando los distintos sentimientos nacionales que al final no se pudieron encontrar. Y hay varios ejemplos de intentos que se realizaron, pero fracasaron al poco tiempo. Y hay otra cosa que quisiera agregar a este respecto. El tema de las oligarquías, el tema de las élites, para ser precisos, que se generaron en cada uno de los países, es muy importante. ¿Por qué? Porque mientras que sobre cada división político-administrativa que tenía el Imperio Español, habían españoles, a la cabeza españoles nacidos en la península ibérica, y estas personas tenían una visión general acerca de todo el Imperio Español, estaban educados de esa forma para tener una visión general, que además habían ejercido un cargo en Cartagena de Indias, otro cargo en Lima y después en la Capitanía de Chile, es decir, habían estado en varias partes y tenían esa visión de conjunto. Pues los criollos que se habían desarrollado en cada uno de los países y no se les permitía incluso mudarse a otros lugares de una forma fácil, debían adquirir permisos, ni qué decir de los mestizos o de los indígenas,
pues no tenían esa visión de conjunto, no tenían esa visión de algo más grande que no fuera específicamente el país en el que habían crecido y se habían desarrollado. Para hablar del caso específico de Bolivia, hay que aclarar una cosa. Pareciera que Bolivia es una escinsión del virreinato del Río, es la mitad de lo que había sido en su momento el Río de la Plata. Y en su momento incluso se discutió la posibilidad de que ese virreinato tenga su capital en la ciudad de Sucre. Entonces, era en ese momento inconcebible que las provincias que integraban Charcas o el Alto Perú se afiliaran a ese país que todavía estaba en proyecto, que se va a convertir posteriormente en la Argentina. Eso para hablar específicamente de nuestra realidad. Hubo una persona, alguien que intervino a través de internet, que preguntó si Bolívar había tenido algo que ver con la independencia de Bolivia. La realidad es que no. La guerra de independencia en Bolivia comenzó en 1809 y terminó en 1825, y hasta ese momento ni Bolívar ni Sucre pisaron el territorio boliviano. Entonces, nuestro camino hacia la libertad prácticamente lo construimos en solitario. Pero es verdad que al principio de la existencia de nuestro país, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre se convirtieron en valedores de la independencia de este país que era Bolivia, y que probablemente era el más débil de todos los que habían nacido, simple y sencillamente porque habían pasado 16 años de guerra, la guerra de independencia más larga de todas las Américas, y este nuevo país había perdido todas sus vías de comunicación, todos sus medios de producción, había perdido la mitad de su población. Es decir, de todos los países que habían nacido, era el país que más había sufrido durante la guerra de independencia, y de repente necesitaba un apoyo material y simbólico para comenzar su existencia. Al final se vio que no era tan así. Bolivia era lo suficientemente fuerte y fue lo suficientemente fuerte como para defender su independencia varias veces entre 1825 y 1841, de varios países que querían absorber o todo o parte del territorio boliviano. Pero es importante destacar que Simón Bolívar, como valedor y además como el espíritu de lo que encarnaba esa nueva nación, que era libertad e independencia, como el propio Simón Bolívar decía, pues es muy válido el hecho de que Bolivia lleve su nombre. Sin embargo, el mismo Simón Bolívar dijo que este país, en realidad, en lugar de llamarse República de Bolívar en aquel momento, debía llamarse o Azurduy o debía llamarse Padilla, haciendo referencia a los verdaderos libertadores de nuestro país, que son los combatientes, los guerreros de la Republiqueta, que se enfrentaron en contra del Imperio Español prácticamente en solitario. Magníficos datos que nos clarifican además con la participación de la gente que nos está escribiendo, esos momentos que nos cuentan de manera distinta a través tal vez de los textos, pero que hoy a través de la investigación con Jorge y con Mauricio estamos conociendo en detalle. Cicina Anse dice: excelente conversatorio con excelentes historiadores. Felicidades a la Biblioteca Municipal por realizar estos importantes eventos que nos nutren, que nutren nuestra memoria histórica. Reinaldo GD, saludos desde Santa Cruz a los expositores. Dice, gracias Reinaldo, y quienes nos están escribiendo pueden participar a través de sus mensajes en las distintas páginas que estamos compartiendo. En esta etapa ya llegamos a lo que nos introdujo Jorge, para que Maurice pueda consolidar un poco más el tema de esta idea. Nació la República de Bolívar con ese nombre, en primera instancia. Y Bolívar fue quien recibió por primera vez el rótulo de presidente de Bolivia. ¿Cómo se llegó a esa circunstancia? Podemos graficar además cómo logró cambiarse de Bolívar, de República de Bolívar, a Bolivia. Maurice, te cedemos la palabra una vez más.
Gracias. Y aquí voy a continuar con un hilo que ha dejado Jorge, que me parece muy importante. Yo también soy plenamente convencido de que el proceso de Sucre y Bolívar fue también para validar el proceso de independencia. San Martín había dejado en realidad la carrera, había dejado en realidad el proceso de intervenir en lo que eran las provincias de la audiencia de Charcas. Entonces el único ejército que estaba luchando contra el proceso del antiguo virreinato del Perú era justamente el ejército de la Gran Colombia. La derrota de la batalla de Ayacucho, que la hemos recordado hace poco, justamente el 9 de diciembre de 1824, pues ha consolidado la derrota justamente del virreinato, pero en la audiencia de Charcas, yo soy muy, me van a disculpar, me voy a tomar una licencia personal. No me gusta hablar de Alto Perú, porque en realidad este adjetivo en realidad, o este nombre, nos lo han puesto los peruanos en el periodo de la Guerra de Independencia, porque antes nosotros pertenecíamos al Virreinato Río de la Plata y siempre esta región se llamó justamente Audiencia de Charcas, ¿no? Por lo menos, o la región de Charcas. Entonces, para una manera de consolidar justamente esa pertenencia de esta región al Estado del Perú es que se denomina como Alto Perú, yo lo pongo entre comillas. Entonces, si yo hago una referencia importante al hablar de esta región de Charcas, de sus 4 provincias en ese momento existentes, lo que era Cochabamba, lo que era La Paz, Chuquisaca y Potosí, en realidad hace de que cuando Sucre pasa el desaguadero en enero de 1825, lo hace incluso casi desautorizado por Bolívar. Hay una carta muy de angustia que escribe Sucre a Bolívar, donde dice en un pequeño párrafo, le dice: me voy con el disgusto de no haber recibido una letra de usted referida justamente a Bolívar desde el 18 de diciembre. Dejo el Cusco con dirección al Alto Perú y pasa el Alto Perú. Y cuando llega justamente al Alto Perú es donde tiene esa expresión que hace rato les decía, ¿no? Que tenemos que trabajar en un país que no es del Perú ni parece que quiere ser, sino de sí mismo. Entonces ahí se alentaba justamente este criterio y ahí aparecen 2 personajes importantes, Calvimontes y Olañeta. ¿No? Un Olañeta en la cual también tenemos muchas cosas que se han ido escribiendo, pero en realidad ahí Jorge hablaba de un nacionalismo. En el momento, en el contexto, yo también estoy de acuerdo con esta corriente de nacionalismo, pero para mí es un provincialismo, porque todavía estamos hablando de esta región en concreto. Y obviamente había el peligro, había la amenaza del general Arenales, que enviado justamente por Argentina estaba con la misión de buscar todavía la adhesión de las 4 provincias de lo que era la audiencia de Charcas a lo que era la República Argentina. Recordemos que la independencia de Argentina se la hace justamente en el momento en cual se incluyen algunos representantes de algunas regiones de la audiencia de Charcas. Incluso José Mariano Serrano, que es presidente de la Asamblea de 1825, también es secretario y preside justamente la Asamblea o lo que es el hecho de libertad de Argentina en 1815. Entonces, estos elementos hacen de que el escenario en esta región sea bastante compleja. Sucre expide un decreto en febrero de 1825 convocando precisamente en Oruro al encuentro de las provincias para que puedan decidir cuál iba a ser su suerte. Pero ahí también nos enseñaron muy mal en el colegio cuando nos dijeron, no, la asamblea se suspendió porque como en Oruro hace mucho frío, entonces todos decidieron suspender y se hizo en Sucre. Eso lamentablemente es una falacia, ¿no? Es un hecho realmente muy que nos han hecho creer así. Pero la verdad de todo, y ella está muy bien escrito en el libro de José Luis Roca, Ni con Lima ni con Buenos Aires, realmente es un libro estupendo,
porque ahí nos enseña y nos dice en realidad de que Bolívar desautoriza a Sucre la convocatoria en Oruro por el hecho de que precisamente estaba en contra de las proyecciones de lo que iba a ser la Gran Colombia. Entonces, al final tiene que ceder porque es una necesidad de estas provincias de que decidan cuál iba a ser su futuro, pero no era todavía un tema de generar una cuestión de autonomía, porque habían corrientes que pedían su adhesión a la Argentina, como también había otra corriente de algunas personalidades también en la audiencia de Charcas que pedían su adhesión al nuevo Estado peruano. Entonces, por eso también el acta de independencia de Bolivia eh, refiere muy bien en una oración muy gráfica, donde dice un Estado independiente de todas las naciones, tanto del Nuevo como del Viejo Mundo. Entonces eso hace una alusión precisamente al Perú y a la Argentina. Y cuando Bolívar llega, en realidad, después de haberse consolidado la asamblea el 6 de agosto, porque en realidad no es el 6 de agosto que se instala en realidad un mes antes. Y si vemos las actas del mes de julio de 1825, realmente nos vamos a sorprender por las terribles discusiones que tienen los representantes de las diferentes provincias, ¿no? Nosotros nos hemos marcado tal vez en la declaración de independencia del 6 de agosto, pero cuando vemos en realidad las sesiones anteriores, realmente es una pugna entre representantes que piden adhesión a Argentina, adhesión al Perú, que no, que sí, que Estado independiente, y entran en discusiones. Hasta yo me imagino que en algún momento ha debido haber hasta algún hecho de violencia, inclusive, ¿no? Lamentablemente la crónica no nos cuenta mucho de eso, pero efectivamente se ha generado esta situación y obviamente quien iba a validar este proceso de independencia iba a ser el propio libertador Simón Bolívar, la autoridad máxima del ejército de la Gran Colombia, que estaba en este empeño de generar justamente esta aspiración de las colonias del continente sudamericano. Entonces, obviamente, lo reciben en estas provincias y lo reciben sin haber desenvainado su sable para alguna lucha. La última batalla de Tumusla del 1 de abril de 1825 es bastante paradójica también porque en la correspondencia de Bolívar, Simón Bolívar le escribe a Pedro Lañeta como el libertador del Alto Perú. Eso está en varios documentos y hace una apología muy interesante José Luis Roca justamente en su libro. Pero después sabemos bien que el propio rey le manda el nombramiento de virrey en esta región cuando él ya estaba muerto inclusive. Pero después Bolívar le dice a Sucre que desconfiaba de Olañeta y no se acerca en realidad a él hasta que no desarticule su propio ejército, porque lo que no quería era promover un enfrentamiento violento en esta región, porque bien lo dijo Jorge, había pasado mucho tiempo y se había diezmado la población, las poblaciones estaban cansadas del saqueo de los 3 ejércitos auxiliares argentinos que habían entrado acá, de la presencia del ejército español, y realmente la situación en las 4 provincias eran muy complicadas, particularmente en la región de lo que era Potosí, Sucre, Oruro, La Paz. Entonces, cuando llega Bolívar, lo reciben apoteósicamente, entra a Potosí, llega a Chuquisaca, antes llamada Chuquisaca, y es así que recibe justamente una encomienda importante de redactar la primera constitución. Y para congraciar en realidad este proyecto es que sugieren que este nuevo Estado lleve el nombre de Libertador, de Bolívar, ¿no? Entonces, él entiende que era una necesidad importante de que el nuevo Estado, que debía haber un nuevo Estado, que no depende en realidad ni de uno ni de otro, pero que podía ser parte después de esta gran confederación. Entonces, da lugar justamente este proceso y la constitución que él redacta para 1826 le sirve de base inclusive para lo que fue la constitución o los primeros elementos filosóficos de lo que iba a ser la Gran Colombia, pero lamentablemente también no fue entendido en su momento y de esa manera es que transcurre en realidad este proceso. Bolívar tiene que... Ah, no, Adelante, perdón. Mauricio, adelante, termina la idea, por favor.
me decía que Bolívar tiene que retirarse y deja como su sucesor justamente a Sucre, avalado justamente en la propia Constitución que él mismo había redactado. Entonces nosotros sabemos bien qué es lo que pasa después, porque Sucre sufre justamente ciertos desaires, incluso hasta un intento de asesinato en Chuquisaca, y ahí viene justamente la influencia de otros personajes para debilitar precisamente su gobierno. Gracias, Mauricio. ¿De dónde surgen estas ideas de que Simón Bolívar no fue realmente el primer presidente de Bolivia? Estoy recordando algunos escritos del historiador Isaac Sandoval, que afirmaría que no es el primer presidente de Bolivia. Y si podemos hablar del legado que deja él para la construcción de la patria. Ya hizo referencia, Maurice, el tema de la construcción de la primera constitución política del Estado que marcaría un rumbo para la construcción o consolidación de la República. Contigo, Jorge, adelante, por favor. Sí, es muy interesante este tema porque José Miguel Lanza, en 1825, un poquito después de la batalla de Ayacucho, Ayacucho queda lejos de Bolivia, por si acaso, ¿no? Pero un poquito después de la batalla de Ayacucho, toma la ciudad de La Paz y dice que se reúnen, se reúnen las corporaciones y lo nombran presidente, por ejemplo, a José Miguel Lanza. Entonces, hay la teoría de que José Miguel Lanza es el primer presidente de Bolivia. Después, obviamente, la primera persona que ejerce un mandato independiente, ya no ligado a ninguna monarquía, es precisamente Antonio José de Sucre. Entonces está también la versión de que Antonio José de Sucre es el primer presidente de Bolivia, pero está un hecho simple. No puede haber un presidente si primero no hay una constitución, porque precisamente eso es lo que diferencia un estado monárquico de un estado republicano. El estado republicano fundamenta su existencia en la soberanía popular, primero, y en la vigencia de las leyes. Y las leyes se desprenden precisamente de la constitución política del Estado. Entonces, al hacer Bolívar la primera constitución política del Estado boliviana, y después de recibida la constitución, precisamente el hecho de que se le haya hecho esta designación simbólica, avala también la posición de que Bolívar fuese el primer presidente de la República de Bolivia, aunque sea solamente de forma simbólica, porque Bolívar ya no está en Bolivia. Él ha tomado algunas decisiones, hay 4 o 5 decretos de cuando él estuvo aquí presente y la mayoría de ellos, de esos decretos, fueron desconocidos por el propio Antonio José de Sucre. Bolívar, por ejemplo, recibe una embajada de Buenos Aires y en esa embajada se le pide que reconozca la soberanía de Salta sobre el territorio de Chichas y sobre el territorio de Tarija, y Bolívar dice, sí, adelante. Entonces reconoce la soberanía de Salta sobre Chichas y sobre Tarija. Y después viene Antonio José de Sucre y dice, no, eso no fue lo que quiso decir Bolívar, y se revierte la decisión de Simón Bolívar. Pero está el aspecto simbólico, vuelvo a repetir, no puede haber un presidente si es que antes no hay una constitución. ¿Por qué? Porque eso es lo que diferencia precisamente un estado monárquico de una república, la existencia de un sistema legal al cual se adscriben todas las autoridades que existen dentro de un estado. Ahora sí habilitó el micrófono, no lo tenía habilitado. Gracias, Jorge. Roselena Novillo Gómez dice, Cochabamba y Santa Cruz han sido autonomistas en su lucha libertaria. Nos dirá Maurice si va en esa línea o si se iba en esa línea. Reinaldo de GD dice, los peruanos hablan así porque dicen que el Alto Perú se dividió en Alto Perú, que es Bolivia, y Bajo Perú, que es el Perú. Saludos, dicen nuestros amigos que nos están escribiendo a través de las redes sociales que están retransmitiendo precisamente este conversatorio. Maurice, la influencia del libertador Simón Bolívar en la reforma social de Latinoamérica, ¿qué podemos destacar de esa temática? En realidad,
Simón Bolívar ha sido un personaje de gran trascendencia para no solamente el continente, ¿no? Cuando nosotros hacemos un recorrido por varias ciudades en realidad del mundo, encontramos un monumento, está en Washington, incluso hasta el País Vasco tiene un monumento a Bolívar, ¿no? Hasta puede ser contradictorio porque el País Vasco está dentro de lo que es el Estado de España, pero esta figura en realidad de Simón Bolívar trasciende justamente por varios elementos, ¿no? Consideraba también, y dentro la propia correspondencia, él consideraba algo importante, que la mejor lucha de la ignorancia era justamente el tema de la educación. Cuando él está en Bolivia, lo acompaña su maestro, Simón Rodríguez, ¿no? Que después del exilio lo acompaña en realidad, y él va fundando en realidad varias escuelas técnicas, ¿no? Pero lamentablemente después de que Bolívar vuelve en realidad al Perú, no tenía una muy buena relación con Sucre, y es ahí donde Simón Rodríguez tiene que también salir del país. Entonces a Bolívar reconocemos por un lado este proceso no hablo de formación militar, sino de resultado de su campaña militar a través de lo que ha sido las diferentes acciones que ha tenido desde la campaña de Venezuela, lo que ha sido el Perú y obviamente la intervención en el proceso político y formación del Estado boliviano, ¿no? La Constitución de 1826, que bien lo dijo Jorge, es la piedra angular de formación del nuevo Estado, ha influido en realidad en otros estados para seguir el ejemplo y de tener también una propia constitución. Y eso mismo hace después el gobierno de Santa Cruz con la nueva constitución, si no me equivoco, es de 1830. Entonces, esta constitución es la que le da en realidad este pilar fundamental para la consolidación de los estados, y esta influencia en realidad en otras partes es tomado como ejemplo. Incluso hay un libro bastante peculiar, son 2 tomos que se escribió en Venezuela hace unos 10 años aproximadamente, un poco más tal vez, que se llama La Carta, en la cual se dice que Bolívar también había influido en la independencia del estado de Florida, y del cual todavía no formaba parte de las 13 colonias norteamericanas, y que en la cual también se había promovido justamente un proceso de, de influencia en realidad hasta más allá justamente de lo que era Latinoamérica. Entonces ahí reconocemos en realidad a Simón Bolívar como un constructor en realidad, primero desde este proceso de lo que fue el resultado de la campaña militar, y un constructor a partir de lo que ha sido la consolidación del Estado boliviano. No es porque nosotros hayamos vivido en Bolivia, pero creo que el mejor producto de todo este proceso que ha tenido Simón Bolívar ha sido la consolidación del Estado boliviano, no su primera constitución, el haber dado esta institución, que si bien ha sido débil en sus primeros años, por lo menos ha permitido de que haya servido de base para lo que se quería hacer. En Panamá, por ejemplo, se quería formar lo que eran las confederaciones, pero lamentablemente esto no se consolida de esa manera y cae por su propio peso. Y sabemos bien que en enero de 1830 Simón Bolívar tiene que renunciar a la presidencia de la Gran Colombia, pero ahí deja una herencia importante. En simples palabras, dice a todos los representantes: manténganse unidos, ¿no? Lo repite una y otra vez: manténganse unidos. Y creo que eso es lo que no se ha logrado comprender hasta nuestros días, porque ese realmente creo que parece el legado más importante. La idea de la Gran Colombia no era solamente tener un superestado, sino tener en realidad una unión de estados que vayan a hacer ese contrapeso a lo que eran los países de Europa y lo que era el nuevo estado en los Estados Unidos de Norteamérica. Se estaba proyectando justamente en el siglo XIX en lo que iba a ser la revolución industrial, pero lamentablemente los estados dentro de lo que fue Latinoamérica tenían sus propios intereses. Y ahí viene lo que yo decía hace rato, ¿no? El provincialismo
de muchos de estos intelectuales ha generado justamente de que se haya destruido todo este proyecto. Gracias, Mauricio. Estamos recordando hoy 190 años del día del fallecimiento de Simón Bolívar. ¿Cómo llegó esa fecha, Simón Bolívar, Jorge? Bueno, pues lamentablemente llegó terrible. ¿Y por qué? Porque ya en el momento en el que ingresa al Perú Simón Bolívar para 1823, ya está aquejado seriamente en su salud. Probablemente el paso de la cordillera de los Andes haya quebrantado su salud de una forma irreversible en ese momento. Entonces, los males que va a sufrir en su salud se van a ir fortaleciendo. A pesar de que su energía vital, la mayor parte del tiempo oculta esta realidad, en el fondo el cuerpo de Simón Bolívar está colapsando ya en 1823. Pero quizás lo más traumático de todo ha sido como la idea que tenía Simón Bolívar para el funcionamiento político de lo que debía ser los estados sudamericanos de la independencia en adelante, se está cayendo a pedazos. Ya hemos hablado acerca de cómo el Congreso Anfictiónico de 1826 de Panamá fracasa finalmente en crear esta gran confederación de países sudamericanos. Al final, Simón Bolívar, el paso siguiente de Simón Bolívar es pensar en tres grandes estados, que son la Gran Colombia en el norte, que debía estar integrada por Ecuador, la actual Colombia, Venezuela y Panamá. Después el Gran Perú, que tendría que unificar Perú y Bolivia de alguna manera, y la Confederación Argentina más al sur. Esa fue la segunda idea, el plan B. También fracasó el plan B porque hubo disensiones internas. Pero probablemente lo que más le dolió a Simón Bolívar fue que esta última esperanza que tenía de conservar la unidad, que era la Gran Colombia, dentro de la cual estaban, como ya dije antes, Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá, en esos dos últimos años de su vida, finalmente se cayó en pedazos. En 1829 Venezuela reclama su independencia de la Gran Colombia y en 1830 Ecuador reclama su independencia de la Gran Colombia. Entonces, unos meses antes de morir, la Gran Colombia estalla en pedazos, unos meses antes de morir, y probablemente, digo yo, eso fue lo que lo terminó matando, porque ni siquiera pudo conservar eso que atesoraba como el último reducto de la unidad sudamericana, que era ese proyecto que conocemos actualmente como la Gran Colombia, que actualmente son 4 países: Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Entonces, él tenía la intención de viajar a Europa para 1830. Al final no va a poder embarcarse hacia Europa. Su salud ya va a quebrantarse de una forma definitiva, muriendo un día como hoy, el año de 1830. Quisiera pensar que en sus últimos momentos Bolívar tuvo esperanza de que en algún momento iba a resurgir la idea de la unidad, pero todavía no era el momento. Los países primero tenían que encontrar su propio destino, su propio camino, para después de haber encontrado su propio camino pudiesen integrarse dentro de un proyecto mayor. La prueba es que desde ese momento hasta el presente ha habido varios proyectos de unificación. Está la Confederación Boliviano-Peruana, están proyectos más actuales como la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, la UNASUR, la Organización de Estados Americanos. Todos ellos han tenido éxitos muy, muy pequeñitos todavía en la creación de una idea de mancomunidad en Sudamérica, una idea de mancomunidad hispanoamericana.
pero con el tiempo estamos aprendiendo, estamos viendo que cada vez es más necesario tener una interacción más estrecha y comenzar a pensar modelos de desarrollo en combinación con otros países. En otras palabras, tenemos que pasar de nuestra adolescencia a la adultez como estados y comenzar a pensar a futuro, a proyectar, a tener ideales en común. Lamentablemente todavía tenemos serios problemas que dirimir, pero nada que no se pueda resolver con un poquito de buena voluntad y de apertura. Para nosotros, para Bolivia, es muy importante recordar siempre el tema de la unidad. Como decía Padilla, habiendo unidad habrá patria. Eso es lo más importante que debemos recordar los bolivianos y quizás entendiendo esto podríamos convertirnos en la semilla de donde pudiese germinar este sentimiento de unidad hispanoamericana o sudamericana en el futuro. Tengo la plena seguridad de que eso puede ser posible. Gracias, Jorge. Estamos llegando a la recta final de este conversatorio y solo como apunte, hoy hicimos este conversatorio precisamente porque coincide con el aniversario del fallecimiento del libertador Simón Bolívar, pero también porque hoy la Biblioteca Municipal está liberando sus primeros 25 tesoros en línea. Hablamos de documentos históricos que datan del siglo XVI, XVII, XVIII y parte del XIX. Ustedes pueden ingresar a www.lapaz.bo/culturas/biblioteca y tendrán la posibilidad de descargar esos libros que ya no están a disposición del público, solo de investigadores, pero con cuidados extremos. Hemos decidido como Biblioteca Municipal digitalizar ese material para que sea democratizado en el conocimiento, para que la gente tenga acceso. Y uno de los textos que hoy hemos liberado para descarga libre es el que escribió el general José Félix Blanco y la puso a disposición el año 1875 en 2 tomos. El tomo 2 y el tomo 3 se encuentra ya en www.bo/culturas/biblioteca. Este libro habla de los documentos para la historia de la vida pública del libertador de Colombia, Perú y Bolivia, textual, publicados por disposición del general Guzmán Blanco, ilustre americano, regenerador y presidente de los estados de Venezuela, en el año 1875. 2 de los 3 tomos, ya están a disposición del público para aquellos que quieran investigar aún más sobre la vida de Simón Bolívar. Tenemos entre las obras que pusimos para descarga libre, por ejemplo, la primera Biblia que pisó suelo americano, específicamente del lado boliviano, que data de 1500, y en este momento la memoria me falla, pero es el libro más antiguo que registra y que tiene como repositorio la Biblioteca Municipal. Para aquellos amantes de la literatura, la América Poética de Gutiérrez Juan María, su redactor, una obra que corresponde al año 1846, también está para descarga libre. Para los investigadores y los amantes de la historia, tenemos La Guerra del Pacífico, recopilación completa de todos los documentos oficiales, correspondencia y demás publicaciones a la guerra que ha dado luz y cómo miraba la prensa de Chile precisamente el conflicto bélico, ¿no? Es un documento de Pascual Ahumada Moreno de 1887, ¿no? Son documentos realmente maravillosos que nosotros lo llamamos tesoros y están en la parte de la biblioteca antigua y la biblioteca patrimonial que tiene el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. El primer acercamiento a libros de ecología, de flora, la flora peruviana, en sus 3 tomos ya está también a disposición y me pasaría toda el resto de esta noche mencionando cada uno de los tesoros que tenemos. Los vamos a invitar a que visiten www.lapaz.bo/culturas/biblioteca
y en Navidad este es el regalo que queremos acercar desde la Biblioteca Municipal de La Paz a la comunidad que convive con nosotros en el conocimiento, para que lo descarguen, lo tengan como colección y lo puedan también tener entre los documentos de consulta para enriquecer el conocimiento y particularmente los hechos históricos que han marcado la construcción de la República de Bolivia, lo que hoy conocemos como Estado Plurinacional de Bolivia. En las palabras finales, ya a tono de despedida, Mauricio, ¿por qué Simón Bolívar sigue siendo tan vigente hoy en día? La misma pregunta para el cierre será para Jorge Abasto Flor. Mauricio, contigo, por favor, y mil gracias por acompañarnos. Gracias, Beatriz. Sigue siendo vigente justamente porque es un personaje que no se ha terminado de escribir, no se ha terminado de conocer. Reitero de que se ha escrito mucho, pero tampoco se ha escrito lo suficiente. Y todavía no estamos conociendo lo necesario. Yo quería hacer brevemente comentar, ¿no?, que la noticia del fallecimiento de Bolívar llegó el 10 de mayo de 1830, ¿no?, casi 4 o 5 meses después, y se organizaron exequias en todo el país, ¿no?, con tiros de artillería, desfile, con luto de parte de los funcionarios públicos, una cosa realmente interesante, ¿no? Pero también en Bolivia se festejó erróneamente el natalicio del Libertador en el siglo XIX, y después obviamente se corrigió este tema. Entonces, tampoco nosotros en su momento, en el siglo XIX, hemos sido lo suficientemente justos como para relevar justamente la figura de Bolívar. Nosotros en nuestras calles principales tenemos justamente la calle Bolívar, la calle Sucre, en casi todas las ciudades del país. Y Anito Olivares, a quien aprovecho de saludar a Antofagasta, nos dice que todavía la calle Bolívar, que fue colocada en el momento de la fundación de aquella ciudad, se mantiene hasta el día de hoy, justamente como una rememoración al pasado boliviano que tiene aquella ciudad. Yo, para terminar, quiero comentar algo que a mí me llama mucho la atención, y esto de repente va a generar hasta cierta movilización. No sé si recuerdan que hace algunos años el presidente Hugo Chávez ordenó o dispuso que se saquen los restos de Bolívar porque había una fuerte tendencia de que Bolívar había sido envenenado, ¿no? Efectivamente se encontraron restos de cianuro, pero era parte del tratamiento que él tenía, porque en ese tiempo la medicina no estaba tan avanzada para tratar la tuberculosis. Pero quería comentar, y hace rato lo dije, en el año 2008 se publica un libro que se llama La Carta, escrita por Jorge Mier Hoffman, un escritor que en realidad coloca en tela de juicio la muerte de Bolívar. Y él afirma que en realidad, en función a una carta que le escribe a su prima, que se llama Fanny Durilar, Simón Bolívar estaba dando pistas de lo que iba a ser su ejecución, porque en realidad estaba confesando que a él lo iban a fusilar, ¿no? Una teoría bastante, parece descabellada, pero tiene fundamentos interesantes, y lo peor de todo es que el año 2010, si no me equivoco, este autor es asesinado y nunca se ha podido indagar o nunca se ha podido averiguar quiénes han sido los asesinos, ¿no? Este libro lamentablemente ya no está en circulación, pero hemos tenido la suerte de haber podido ojear un poco, porque tampoco yo lo tengo, pero lo he podido ojear, y en función a eso he podido escribir un pequeño artículo que se titula ¿Quién mató al libertador Simón Bolívar? No es con un afán de generar especulación, sino para comentar que hasta el día de hoy en realidad no se ha terminado de escribir sobre el libertador Bolívar. Hay mucho todavía por seguir conociendo. En su testamento lo ordenó en realidad que se vayan quemando toda su correspondencia, sus escritos, pero gracias a Dios se conservó gran parte de estos documentos. Y eso creo que es un verdadero tesoro para poder entender cada uno de estos elementos, cada uno de las percepciones personales que él tenía en función a cada uno de los acontecimientos que tenía en ese tiempo. Agradezco mucho, Beatriz, esta oportunidad, agradezco mucho realmente el honor que me dan, a Fernando Lozada también por la invitación, y obviamente haber compartido con Jorge, con quien es un gran amigo y con quien también compartimos esta pasión por la historia. Muchas gracias y estoy a su entera disposición. Muchas gracias. Mauricio, por favor, acompáñanos hasta el final. Juan Carlos Ponce de León Iturri escribe, con toda razón, Jorge Abastoflor Frey.
Habiendo unión, habrá patria. Frase de Manuel Asensio Padilla Laguna, 15 de diciembre de 1815 apunta. Tania García, gracias por la información. Ha sido un conversatorio bastante productivo. Franco Noel, por lo expuesto por los historiadores, quisiera saber, con la sapiencia que tienen sobre historia, aquí los bolivianos, ¿cómo deberíamos recordar a Simón Bolívar? ¿Como libertador, como padre de la patria, como fundador de la República o parte de los gestores de la libertad? Voy contigo, Jorge, y reitero el tema de la pregunta. ¿Por qué está tan vigente Simón Bolívar después de tantos años? Bien, Simón Bolívar es una figura universal. No puede entender esa transición a la era de las repúblicas en la que todavía estamos viviendo. No se puede entender esa transición sin la figura de Simón Bolívar. Si no hubiese existido un Simón Bolívar, de repente no estaríamos hablando de un mundo en el que casi todos los países del mundo entero son repúblicas. Forma parte entonces de toda esa transformación que se vivió entre 1776 y 1840, y sin la figura de Bolívar, esa transformación de repente no hubiese ocurrido de la misma forma o con la misma fuerza que sucedió y sucede en este momento. Entonces, en ese sentido, Simón Bolívar ha sido, es y siempre será una figura universal. En el caso boliviano en particular, llevando el nombre de esta gran personalidad, obviamente Bolivia es el depositario de estos ideales de libertad, independencia y unidad que defendió siempre Simón Bolívar. Y por supuesto que ello nos deja no solamente un legado, sino una misión, que es la conservación precisamente de aquello por lo que luchó tanto Simón Bolívar. ¿Y quién sabe convertirnos en el germen de unidad que en el futuro vaya a construir una Sudamérica más unida, más integrada en un posible esquema supranacional? Pienso yo que, contestando a la última pregunta que se hizo, Bolívar es padre de la patria. No es el único padre de Bolivia. Existen padres y madres, además, y son varios y deben ser reconocidos, pero sí se encuentra dentro de ese conjunto de personalidades sin las cuales no existiría nuestro país en este momento. Es el creador de la República. Nos dio nuestra primera constitución y en ese momento nace la República de Bolivia. Entonces, es, por supuesto, como he dicho en su momento, el valedor, junto con Antonio José de Sucre, de los primeros años de existencia de nuestro país, y allí reside también una gran importancia de su figura para Bolivia. Pienso yo que esas son las razones por las cuales Bolívar se encuentra vigente y seguirá vigente siempre en nuestra historia. Dicho eso, quiero agradecer profundamente la invitación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para poder participar en este conversatorio. Saludar a todas las personas que nos han seguido hasta esta hora en este intercambio de ideas que hemos tenido. Un saludo muy cordial, Beatriz, Fernando, Maurice. Realmente ha sido un placer estar esta noche. Muchísimas gracias a ustedes, y con Maurice y Jorge cerramos nuestros ciclos de conversatorios correspondiente a esta gestión, y vamos a volver el próximo 29 de enero, donde vamos a hablar justamente de lo que se abordó en esta mesa, cómo se comenzó a gestar la liberación de Bolivia. Vamos a recordar a los caudillos, aquellos que dieron su vida y que murieron ese 29 de enero. Entre ellos hablaremos de Pedro Domingo Murillo, hablaremos de la Revolución de 1809. Será nuestro reencuentro en esa fecha, y esperemos también contar con los historiadores que han estado pasando por este ciclo de conversatorios. Jorge, Maurice, muchísimas gracias, y muchísimas gracias al equipo de la Biblioteca Municipal, entre ellos Fernando Lozada, Patricia Chacón
y el equipo completo que nos ayuda a producir este tipo de conversatorios que ayuda a la construcción o reconstrucción de la historia para que sepamos de dónde venimos, quiénes somos y cómo hemos llegado hasta estas circunstancias. Un fuerte abrazo y anticipándonos a lo que viene, quiero desear a todos los que nos están siguiendo una feliz Navidad y un próspero año nuevo a nombre de la Biblioteca Municipal, a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Jorge, Maurice, Fernando, Patricia y todos los que nos siguen hasta el próximo año. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias.